hermanos? Qué gusto verlos a cada uno de ustedes. Vamos a entrar a la reflexión de la palabra del Señor y voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Estaremos hablando hasta lo que será el versículo 8, de una manera así muy rapidita, pero más nos enfocaremos en este versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque nos has guardado, porque tu amor y tu misericordia es para con nosotros, Cristo Jesús. Rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, y que sea tocando nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Gracias por permanecer de pie. Pues como usted vio, de acuerdo a lo que leímos, el tema de hoy es la sana doctrina. Y fíjese que la alimentación es un tema que ha suscitado un gran interés en la historia. Ese interés, unido a una cierta ignorancia, ha favorecido al desarrollo de numerosos errores y mitos sobre la alimentación, que han provocado injustificadamente un cambio en el comportamiento y en los hábitos alimentarios de muchas personas. De una manera muy similar, el alimento espiritual también ha llevado a muchos a que lleve de alguna manera esa alteración dentro de la doctrina. Y sin embargo, a pesar de esto, sigue demostrando que la enseñanza es algo de muy interés para las personas. De una manera, la mayoría de la gente está en busca de alimentar esa parte espiritual de su vida. Y en esa búsqueda de encontrar la mejor receta, una estadística nos dice que en el planeta existen alrededor de 4,200 religiones, todas en busca de un ser superior que les ayude a calmar esa hambre de fe, de amor y justicia para su vida. Pero la realidad es que podrían seguir surgiendo más religiones. Pero si no hay un interés de alguna de ellas por mantener una enseñanza verdadera, apegada a la palabra de Dios, jamás, ninguna enseñanza, hermano, va a traer esa satisfacción al apetito de las personas. La gente seguirá buscando. En las enseñanzas del apóstol Pablo nos deja ver que desde los primeros años que nace la iglesia existe ese runruneo de falsas enseñanzas. Motivo por el cual escribe una carta o esta epístola a uno de sus discípulos llamado Tito, el cual había sido enviado a Creta, una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo. El propósito, hermano, es que este discípulo de Pablo, al estar ahí, corrigiera algunas cosas que estaban alterando la enseñanza. Los causantes de ellos, ¿quién eran? Los falsos maestros, simplemente. El contexto de esta epístola dirigida a Tito, específicamente en el capítulo 1, encontramos que el apóstol Pablo le da unas instrucciones muy claras y precisas a su discípulo para la promoción del espíritu de santificación en la vida de la iglesia o en la vida de la congregación. El apóstol le pide a Tito que complete la organización de las diversas iglesias que existían alrededor de ese lugar. ¿Para qué? Bueno, pues que por medio de la obra de los ancianos, que eran verdaderamente aquellos ancianos consagrados, fuese silenciada la voz de las personas que por medio de sus falsas doctrinas y prácticas estaban contaminando las iglesias. Y a su vez pudiera florecer la vida congregacional con las enseñanzas de la sana doctrina. La sana doctrina es una
tiene una gran importancia para nosotros. Ya se ha mencionado en los sermones anteriores, de eso depende muchas veces la salvación de la gente. Y es que, hermano, la iglesia necesita florecer cada día en la verdadera enseñanza, en la verdadera adoración, y esto es a través de la vida cotidiana en obediencia a la palabra de Dios, ofreciendo constantemente ese sacrificio vivo, ofreciendo al Señor cada vez esos cánticos, esas alabanzas. La iglesia necesita seguir floreciendo, hermano, en la edificación de los creyentes. Es ahí, hermano, donde se crece. Con el propósito, hermano, de llegar todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Buscando, hermano, esa humanidad perfecta que sea siempre conforme a la plena estatura de Cristo Jesús. Porque es la misma iglesia, hermano, la que edifica a los creyentes hasta llevarlos a esa madurez espiritual. Pero esto, ¿cómo se logra? Solamente con una enseñanza y una sana doctrina. Cada una de estas cosas mencionadas anteriormente, hermano, se necesitan, ya que para la iglesia debe y es urgente que siga evangelizando, al mundo a través de la palabra de Dios, pero también, ¿sabe qué? A través de su testimonio. Hoy los días nos llevan a reflexionar y a comprender que la iglesia no puede estar pasiva. Hoy la iglesia no puede estar quieta. Los días que vivimos nos están diciendo, hermano, que el gran día para los creyentes está cercano. Y cada vez se va sumando más la oportunidad para aquel que no ha reconocido a Cristo. La misión evangelizadora encomienda a la iglesia, es encomendada a la iglesia por el Señor Jesucristo. Y es necesario, hermano, que cada uno de nosotros la cumplamos. Y necesitamos comprender, hermano, que es una tarea que no tiene esa etiqueta de exclusividad. No es exclusivamente para algunos, sino es una tarea que nos incluye a todos, es incluyente. Es decir, que es una tarea que nos toca realizar, hermano, a todos los hijos de Dios. Por eso en el capítulo 2, si usted revisa, el apóstol Pablo centra la atención de Tito sobre la vida familiar como individual. Todos estamos comprometidos, hermanos, en dar testimonio de una sana doctrina. Y no solamente de eso, sino también de defenderla. En ese sentido de defensa de la sana doctrina, hermano, Pablo da mandamientos relativos a la conducta adecuada de 5 clases de individuos que forman la congregación: a los ancianos, a las ancianas, a las casadas, a los jóvenes y a los esclavos. Usted lo puede leer hasta el versículo 8. Pero algo interesante que yo quiero sobresaltar es cómo Tito, hermano, va a ser el hombre que entregaría las instrucciones. Y el apóstol pone a su discípulo como el primer responsable, ¿sí?, en siempre hablar una sana doctrina, como dar un buen testimonio ante la mirada de todas las personas. Estos consejos eran parte de la enseñanza de los discípulos, eran parte de la enseñanza del apóstol Pablo. Lo podemos ver que de manera paralela en la misma petición, hace la misma petición a Timoteo. Le pide que lo que hable siempre vaya acompañado de sus acciones. La palabra debe de ir acompañada, hermano, de las acciones. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando el apóstol Pablo, hermano, Pablo habla de una sana doctrina, el propósito es que la iglesia refleje la enseñanza verdadera o la enseñanza bien trazada de las Escrituras. Una enseñada, hermano, unida a una línea recta vertical que viene de parte de Dios y nos alcanza a nosotros como individual, pero que posteriormente también alcanza ¿a quién? A nuestra familia. Y cuando él hace referencia a esto de sano, en esta parte hace referencia a alguien que no tiene ninguna lesión, a alguien que no padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Y ese es el propósito aquí, que la iglesia sea sana, hermanos, en todas sus funciones. En todas debemos de ser sanos. Cuando revisamos detalladamente la exhortación de Pablo y específicamente cuando habla de la sana doctrina, aparece una palabra en griego que es hugiano, que hace referencia a un cuerpo saludable. Es por eso que Pablo le dice a Tito, sé hugiano, sé sano. Sé sano. Lo invita personalmente como en lo colectivo. Es decir, como iglesia, hermano, que es un cuerpo, buscar siempre que las personas sean sabias en la fe, personas sólidas, personas firmes con respecto a la doctrina, pero que también lo sean en su vida diaria. Amados hermanos, la sana doctrina enseña, pero su complemento no puede quedar fuera, que es decir, enseña, pero también se vive. También se vive. Aclarando un poco más sobre esta palabra, huagino, es una palabra que viene de una conjugación de hugis, que hace referencia a la salud del cuerpo, pero particularmente a sus partes. Por eso de ahí que el apóstol Pablo desprende una serie de condiciones para que las partes que componen el cuerpo de Cristo, tanto en lo individual como colectivo, puedan estar bien, siempre bien sanas. El interés de Pablo, hermano, es que la iglesia se mantuviera sana, porque a través de la historia podemos ver que a partir del primer siglo, después de Cristo, en nuestra era, la iglesia estaba pasando o enfrentando una cultura, se dice que probablemente más hostil que la nuestra. Se estaban desarrollando en un mundo de tiranos, en un mundo de asesinos, y donde había injusticia y desigualdad de una manera brutal. Algunos otros eruditos dicen también que probablemente Tito le escribió a Pablo para informarle sobre las enseñanzas que algunos judíos dogmáticos seguían transmitiendo, y que era necesario, ellos decían que era necesario la circuncisión entre los cristianos. De hecho, muchos de ellos dicen que ellos querían obligar a Tito que lo hiciera. Ellos comentan que es entonces que Tito pide un consejo a su maestro, que probablemente estuviera preso en la cárcel de Roma. Y es desde ahí donde le escribe. Pero independientemente, hermano, de ello, lo cierto era que para los cristianos era muy difícil hacer frente a este tipo de personas, especialmente para aquella persona o aquellos cristianos que eran nuevos en el conocimiento de la fe. Era muy difícil para ellos enfrentar esta situación. Y la manera que la iglesia podía enfrentar y callar a sus enemigos con esas falsas enseñanzas era viviendo de una manera santa. Era la manera más eficaz que ellos podían tener para presentar el evangelio. ¿Cuántos pueden dar testimonio o presentar el evangelio con su vida, hermanos? De una manera eficaz. La manera de callar la boca de nuestros enemigos, de sus acusaciones, siempre será, hermano, con nuestro testimonio. Haciendo lo correcto al vivir de manera de acuerdo a la enseñanza bien trazada de la palabra del Señor. Es cierto que la conducta inmoral aviva las llamas de la crítica, hermano,
pero esas llamas son apagadas por el testimonio de una vida cristiana sincera. Porque esa vida siempre demostrará el orden establecido por el Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? Iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios no puede callarse por intimidación social, por decretos gubernamentales o por conquista militar. Hoy la guerra espiritual es contra ideologías y creencias humanas que se levantan contra Dios. Hoy vemos tantas cosas en las leyes, en el gobierno, en la sociedad, las cuales, hermanos, solo pueden conquistarse con éxito mediante la palabra de Cristo Jesús. La única manera de cambiar esta sociedad con sus falsas enseñanzas está en proclamar fielmente el Evangelio. El Evangelio, hermano, que transforma la vida desde lo más profundo de nuestro ser para dar testimonio hacia afuera lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso es necesario, hermano, seguir ejercitándonos día a día en las disciplinas espirituales, que son las que forjan en nosotros la fuerza, forjan en nosotros el valor, la audacia y la madurez espiritual que hace que el Evangelio sea creíble. La oración, hermano, como la lectura de la palabra, es lo que nos lleva a obedecer lo revelado en la Escritura. Y es entonces, hermano, que nosotros podremos demostrar lo que es el poder de Cristo en nuestras vidas. Solamente así. Y estaremos listos para poner en práctica la verdad de cualquier situación que tengamos que enfrentar. Iglesia, a pesar de que vivimos, trabajamos, estudiamos y participamos en este mundo, no podemos reflejar sus valores y sus actitudes. Por quienes somos cada uno de nosotros, debemos influir para anunciar la salvación y los principios de justicia de Dios como una sana doctrina. No demos lugar al egoísmo, no demos lugar a la inmoralidad, no demos lugar al materialismo. Recordemos que estamos en este mundo, pero no le pertenecemos. Desarrollemos una sana doctrina, cumplamos con nuestras responsabilidades en un mundo espiritualmente hostil y moralmente, hermano, muy decadente. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte expresan la influencia positiva que debemos de ser en el mundo, al decir que somos la sal de esta tierra, como también somos la luz, ¿verdad? De ustedes son la sal y la luz de este mundo. Como sal no podemos desvanecernos, hermano, ante falsas enseñanzas, como tampoco podemos escondernos como la luz que somos. La respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque el mundo nos necesita. El mundo hoy necesita de la iglesia. Iglesia, no nos cansemos de enseñar y dar testimonio de la sana doctrina. Defendámosla. Es la parte que nos toca. Defender la sana doctrina. Fuimos designados para eso. Prediquemos la palabra como responde. Demos testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Y para esto quiero dar 3 puntos rápidos. Número 1, hagámoslo tomando toda la responsabilidad. ¿Me escuchó, hermano? Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decir algo, o bien una forma de responder
que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo. Y fíjese que ante esta definición embona muy bien en las palabras del apóstol Pablo y su responsabilidad que tiene o que siente como cristiano o como iglesia o como parte del cuerpo de Cristo en predicar el evangelio. Hablando muy en particular de la persona del apóstol, él tuvo una tarea designada por parte del Señor cuando él pretendía llegar a Damasco. Usted puede recordar esa historia. Él se encuentra con el Señor Jesucristo y es llamado para predicar a los gentiles principalmente, pero también a judíos. Y algo interesante es que cuando leemos sobre esa responsabilidad que le fue asignada, podríamos decir que él cumplió con gran compromiso esa tarea. Después de su encuentro con el Señor, ellos pasaron algunos días y comenzó su labor de enseñar las buenas nuevas a los judíos en las sinagogas de Damasco y en Jerusalén. Después fue a la iglesia de Antioquía, de Chipre, y sin dejar de mencionar su viaje a Asia, donde dio a conocer a Cristo, a judíos y gentiles. Pero algo que debemos aprender es cómo Pablo, hermano, toma esa tarea con gran responsabilidad, lo cual es una razón para él no sentirse vanidoso o jactarse del trabajo que había hecho, sino que todo lo contrario, él estaba consciente que tenía que cumplir con el trabajo dado por el Señor. Y en esa conciencia de responsabilidad que siente el apóstol, expresa unas palabras que encontramos en 1 Corintios 9:16, que dice: porque ay de mí si no predico el evangelio. ¿Cuántos de nosotros podíamos sentir esa parte, hermanos? Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no doy buen testimonio. Ay de mí si no trazo de una manera correcta la palabra del Señor. Ay de mí. Ese debe sentir, hermano, debe de ser también nuestro sentir. Tomar con responsabilidad esa encomienda que el Señor nos ha dado. Sentir cómo el amor de Dios, ¿verdad?, constriñe, nos aprieta. Constreñir es cuando te aprietan una arteria y te obliga a hacer algo para que tú puedas vivir. Tengo que moverme, tengo que hacer algo para vivir. El apóstol Pablo le dijo al Señor: el amor del Señor me constriñe. Es el que me hace mover, el que me hace hacer algo por la vida. Iglesia, sintamos esa responsabilidad de llevar el mensaje y tener siempre en defensa la sana doctrina. Número 2, enseñemos el amor de Cristo crucificado. Como iglesia no estamos en contra del aprendizaje o de la superación a nivel académico. Al contrario, invitamos a cada uno de lo que lo pueda hacer a superarse cada día y ser mejor y mejor preparado. Pero menciono esto, hermano, porque en ocasiones nos preocupamos más por una enseñanza como esta que enseñar del amor de Cristo por el hombre. Al venir a morir en la cruz, Cristo Jesús, para darnos salvación, esa debe ser nuestra preocupación, hermano, de predicarle a la gente, de que Dios se entregó a su Hijo unigénito para salvación y perdón de pecados de la humanidad. El hablar de la crucifixión de Cristo, hermano, es hablar de las implicaciones teológicas de este hecho redentor en la historia humana.
La enseñanza no solamente nos dice que Cristo tenía que venir a morir en la cruz, sino también nos dice los beneficios eternos que cada creyente recibe por ese amor de Cristo Jesús, como es el perdón, la vida eterna y la resurrección del cuerpo. En palabras simples, hermanos, es en Cristo crucificado donde el hombre encuentra el perdón de sus pecados, pecado que lo separa de Dios, llevándole a una muerte eterna. Pero Jesús llevó en la cruz el castigo que merecíamos. La muerte de Jesús proveyó el perdón de los pecados, hermano, no solamente tuyo o mío, o de los que estamos aquí. Llevó el perdón de pecados de todo el mundo. Pero algo glorioso es que Jesús resucitó. Jesús resucitó, proclamando su victoria sobre el pecado, hermano, y sobre la muerte. Y hoy toda persona que reconoce el sacrificio de Cristo y lo acepta como su Salvador, pasa de muerte a vida. La dádiva de Dios, hermano, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos se gozan por ello? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y buscando a quien destruir. Pero en Cristo somos más que vencedores. Número 3. La sana doctrina nos recuerda, hermanos, que debemos de vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que habla al respecto es el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1:16, quien a su vez toma una palabra del libro de Levíticos 11:44, versículo 45, que dice: ser santos porque yo soy santo. Pablo apela a esa parte de Levíticos, hermano, porque es el libro que más habla del tema de la santidad. El libro de Levíticos enseña que el pueblo de Dios debe ser santo porque Dios es santo. Y nosotros como cristianos debemos de tener claro, hermano, que para nosotros también la santidad no termina con la limpieza y perdón de pecados, sino que la vida en santidad comienza con una vida activa de oposición al pecado. Esa es nuestra lucha diaria. Es lo que tenemos que vencer, demostrando y oponiéndonos a las tentaciones de este mundo, al pecado. En otras palabras, todo hombre que reconoce a Cristo como su Salvador debe de luchar, hermano, por vivir en obediencia a Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Tenemos que esforzarnos día a día, demostrando así el significado de la palabra santo. Hemos sido apartados. El Señor nos ha mirado con ojos de amor, de misericordia. No se puede vivir sirviendo a dos amos, ¿verdad? Porque con uno, ¿qué? Queda mal. No podemos vivir con un pie adentro y con otro afuera. Tampoco es así. La Biblia dice que debemos de demostrar una decisión clara a quién servimos. Josué lo dijo, ¿verdad? Ahora ustedes decidan a quién servir. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. O servimos, hermano, completamente al mundo y sus placeres, o nos dedicamos a servir a Dios y obedecer su palabra. No hay de otra. No hay de otra. Yo quisiera predicar una doctrina que se acople a la necesidad que cada quien tuviera, ¿verdad?
o que quisiera tener en placeres, pero no es así. La sana doctrina nos dice nada más hay dos caminos y a los niños les enseñan, hay dos barquitas para viajar, ¿verdad? Dice Jesucristo. Una lleva a la perdición, la otra va a la gloria. Y terminan los niños, ¿verdad? Preguntando, ¿cuál es el barquito que hoy tú vas a escoger? Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Voy terminando, hermano. La sana doctrina nos invita a enseñar, pero también a dar testimonio de lo que Dios hace en la vida del hombre, que vive y que traza correctamente la palabra del Señor. Por eso le recuerdo, necesitamos ser responsables en cada una de nuestras acciones como hijos de Dios, al enseñar como al dar testimonio. Prediquemos del amor de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy el mundo está con gran necesidad de voltear a la cruz del Señor, hermanos, para encontrar perdón, misericordia y justicia para su vida. Y recuerde la tercera, la sana doctrina nos invita a vivir en santidad. Vendría una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Esforcémonos por vivir agradando al Dios Todopoderoso. Póngase de pie. Y vamos a hacer una oración en esta hora pidiéndole al Señor que nos ayude a mantenernos fieles hasta el final. Ya lo mencioné, es cierto, los días son malos, los días son muy difíciles. Esta pandemia nos ha demostrado el poder y la soberanía de Dios, yo creo. Hoy no podemos decir, como hablábamos antes, con esa naturaleza, que el más grande iba a morir en su tiempo, como dice la Escritura, 70, 80 años. Hoy no. Hoy si el Señor permite que un joven, un niño sea tocado por esta pandemia, está en gran peligro su vida. Hoy estamos, mañana quién sabe. Pero lo importante es que vivamos en la sana doctrina del Señor, para un día encontrarnos con nuestro Salvador. Y que el Señor nos ayude a ser esas personas de buen testimonio. Amén. Amado Dios, te damos gracias